engañaron muchísimo y por eso 30 años sin aumento de salario o aumentando el salario por abajo de la inflación, que eso es lo que vamos a corregir. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme. Y la otra es la de la pensión, porque también, imagínense, un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Zedillo en el 97. El trabajador, al jubilarse, reciba lo que obtiene en activo, mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado. En las últimas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado planes trascendentales destinados a transformar el sistema de pensiones en el país, con la mira puesta en brindar justicia y dignidad a los trabajadores que se jubilan. Se proponen reformas significativas a las leyes del INSS e ISSSTE. En palabras del mandatario, López Obrador busca resolver una situación que ha aquejado durante décadas a los trabajadores: la disparidad entre el sueldo activo y las pensiones. López Obrador expresó su preocupación por la realidad que enfrentan muchos al jubilarse, recibiendo apenas una fracción de sus ingresos laborales, por lo que propone que al momento de la jubilación el trabajador reciba una pensión equivalente a lo percibido en su etapa activa. La propuesta de reforma, que será enviada al Poder Legislativo, tiene como objetivo principal dignificar las pensiones de los trabajadores. En ella se plantea que las pensiones sean proporcionales al salario percibido durante la vida laboral, evitando así que se reduzcan drásticamente al jubilarse. Este anuncio se suma a los logros previos del gobierno de la Cuarta Transformación en el ámbito de las pensiones, como el incremento de las cuotas de participación por parte de empresas privadas. No obstante, se destaca que estas medidas no han sido suficientes para asegurar pensiones justas. La reforma también contempla la inclusión del gobierno como una fuente adicional de recursos para las pensiones de los trabajadores, por lo cual se pretende un análisis exhaustivo para determinar las necesidades reales y lograr acuerdos con el sector privado y público para alcanzar este propósito tan importante. Además de las reformas de las leyes del INSS e ISSSTE, el presidente López Obrador adelantó su intención de enviar otra iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución mexicana. Esta reforma aseguraría aumentos anuales al salario mínimo por encima de la inflación, buscando corregir un histórico estancamiento salarial que ha afectado a los trabajadores. En su discurso, el presidente subrayó la importancia de estas medidas, destacando que su objetivo principal es garantizar una vida digna para quienes han dedicado décadas al trabajo. Con estas acciones se pretende corregir las deficiencias del sistema actual que han provocado un deterioro en las pensiones y el poder adquisitivo de los jubilados. Incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace 3 años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude. ¿Sí? Y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero que de entrada, como todavía no va a tener efectos tan drásticos la reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo. Igual en el caso de la reforma del ISSSTE que hizo Calderón con la maestra Elvester. Sí, sí, o sea, para todos, o sea, trabajadores del Seguro Social, inscritos del Seguro Social y ISSSTE. ¿Mande? No, vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre es otra cosa.
Puede ser la Afore, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales, sí, no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron. ¿Consideraron que estos beneficios era que el Estado quebraría en algún momento dado por tanto dinero que tendría que estar? Para empezar, el Estado no participa, no aporta, son los empresarios. Es que engañaron muchísimo. Ahora, para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ¿sí? A ayudar, ¿sí? Para que sea gradual, y después el sector empresarial. Pero de entrada, el gobierno no participa. A lo mejor en lo que tiene que ver con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del Seguro Social. No, esto era como una saña, muy ideológico todo. Vamos a procurar que no haya inflación, que es lo que tenemos que cuidar, básicamente, que no haya inflación. Y que siga creciendo la economía. Está muy bien el país en lo económico. No sé si ayer les comentaba yo de un artículo, ¿ya sabes de quién se trata? Sí, pero es un seudónimo, ¿no? Pero sí existe. ¿Existe esa persona? La persona. Muy buen artículo, muy buen artículo. O sea, porque explica lo que se está haciendo en economía, cómo es el nuevo modelo económico que nos está dando resultados. Y tiene unas cosas que se manejan desde hace mucho tiempo, que manejaban los magonistas en el Plan Liberal, que es un extraordinario documento de 1906. Decían los magonistas que, palabras más, palabras menos, que cuando el pueblo es tan pobre, que no tiene ni siquiera para lo básico, pues no puede prosperar el comercio, ni la industria, ni nada. Que en cambio, cuando el pueblo tiene ingresos para comprar lo básico y algo más, prospera el comercio, prospera la industria. Es sencillo. Entonces, él hace una interpretación de eso, pero todavía más fina, de que está recibiendo la gente ahora sus apoyos de manera directa, sin intermediarios. Pero estamos hablando de 30 millones de familias. Y dice él que al día siguiente ya están consumiendo. Al día siguiente de que reciben sus apoyos, ya están consumiendo. Y que eso produce un fortalecimiento del mercado interno. Hay recursos, hay circulante, y eso tiene un efecto que estimula la economía. Y es cierto, una vez me hizo una explicación un empresario, no quiero decir su nombre, pero es un empresario muy fuerte, ya pueden imaginar, que me dijo por qué. Un día lo voy aquí a comentar, porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía. Es como el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Y él me decía, ¿por qué en vez de dar la pensión cada 2 meses, por qué no la dan cada 15 días? Yo decía, tenemos problemas para la distribución, la dispersión, ¿no? Pero él me daba una explicación, que si la parte proporcional de los 15 días se les entregaba, tenía un mayor efecto en el mercado, en la reactivación de la economía. O sea, en vez de entregar en 2 meses, y ahora vamos a buscar que sea, nada más que pase la campaña, que ahora no podemos, y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar, pero cuando menos cada mes, mensual, sí, pero... Y bueno amigos, este compromiso gubernamental promete cambios significativos en el panorama de las pensiones en México, con la aspiración de ofrecer un futuro más estable y justo para los trabajadores al momento de su merecido retiro. Seguiremos atentos a los avances y desarrollo de estas propuestas tan importantes que impactarán la vida de millones de personas en el país.